bello, en este bello recinto, desde donde se despacha el gobierno de la Ciudad de México, y estamos con el secretario de Seguridad Ciudadana, don Pablo Vázquez, a quien saludo con mucho respeto y con mucha admiración por lo que están haciendo rumbo al domingo. Acaba de terminar la conferencia de prensa que encabeza Clara Brugada, la jefa de gobierno. Secretario, pues muchas gracias por sentarse a platicar con nosotros. Al contrario, un gusto y muchas gracias por el espacio y saludos a todas las personas que nos están viendo. Se irán conectando poco a poco, como sucede en las transmisiones que hacemos. Pablo, ¿cómo están las cosas? La Ciudad de México está preparada, pero yo creo que debe ser una de las cosas más complejas que le han tocado en su carrera. Así es, creo que si vemos el trabajo que se ha hecho desde el inicio de la justa mundialista, la ciudad puede decir con confianza que hemos tenido un saldo positivo. No obstante, estamos ocupados en ajustar, en fortalecer los mecanismos. Lo ocurrido el martes para nosotros fue un hecho, por supuesto, muy lamentable, que no debe repetirse. Y estamos trabajando y trabajando todos los días con todos los equipos para garantizar la seguridad de las personas. Hemos tenido un mundial exitoso, un mundial donde los juegos han tenido una convocatoria enorme, los festejos también, un mundial que ha proyectado a la Ciudad de México como un destino no solo en términos de turismo deportivo, sino verdaderamente como una ciudad única en términos de su hospitalidad y todo lo que tiene que ofrecer. Y es bajo ese estándar que tenemos que planear este último juego en la ciudad. Por supuesto, teniendo muy presente lo que ocurrió, no demeritándolo en ningún momento, teniendo muy presente lo que significa lo ocurrido para las víctimas, llamando a la gente a conducirse con responsabilidad, a adoptar medidas de autocuidado, a minimizar riesgos y nosotros hacer lo que nos corresponde como autoridades, garantizar las mejores condiciones para el festejo, minimizar los riesgos al máximo. A veces no se puede eliminar del todo un riesgo, pero sí hacer todo lo posible, ser diligentes para que las personas puedan disfrutar en paz, con armonía, y es en lo que estamos trabajando, en lo que hemos trabajado desde el inicio. Creo que hay muchas cosas que podemos celebrar, muchas cosas que podemos reconocer, pero esto es hasta el final y por supuesto también tenemos que tomar en cuenta las cosas donde necesitamos hacer ajustes para que este mundial continúe siendo un éxito en la ciudad. Va a haber un despliegue muy importante de elementos. ¿Por qué no nos habla de lo que se tiene preparado? Así es, acabamos de anunciar un operativo que en muchos sentidos retoma las cosas que sabemos que han sido exitosas. Nos ha ayudado mucho la descentralización de las reuniones para ver el partido. Nos ha ayudado mucho también la atención que se ha tenido a las emergencias, todo lo que hemos podido prevenir. Por supuesto que se difunde mucho los sucesos lamentables o algunos sucesos que llaman la atención, riñas y de otro tipo, pero hay muchos eventos que hemos prevenido, muchas conductas de riesgo que hemos prevenido y en eso hemos sido particularmente exitosos. El operativo se refuerza, la Secretaría va a desplegar poco más de 7,000 policías, 17,000 policías en toda la ciudad para cuidar del Mundial, además de todos los que vamos a tener para cuidar la ciudad, que rebasan en los días de partido los más de 50,000 elementos. Y vamos a tener un operativo, el que hemos tenido en el estadio, que ha resultado muy bien. Vamos a tener el que hemos tenido en el Fan Festival del Zócalo, donde también hemos tenido mucho éxito. Y en el corredor de Reforma se va a implementar un operativo especial donde se van a generar anillos de seguridad en torno al Ángel para regular los flujos. Vamos a limpiar toda la zona inmediata al Ángel donde detectamos que tuvimos el mayor número de emergencias en el partido anterior. Vamos a limpiar esa zona para que los flujos de personas no encuentren ningún tipo de obstáculo en su camino. Por supuesto que continuaremos limitando el ingreso y consumo de alcohol. Vamos a tener zonas de tolerancia cero a la presencia de comerciantes ambulantes, por supuesto, bajo una lógica de reordenamiento. Estamos trabajando también con los comercios en esos perímetros, tratando de sensibilizar sobre la contribución que necesitamos que se haga para también minimizar riesgos. Algunos comercios sobre el corredor Reforma, cuando hay ya un aforo importante, pues no tienen ni clientela y solo se generan riesgos con la apertura. Entonces vamos a llamar
a que nos ayuden cerrando a partir de cierta hora en ciertas zonas los comercios y trabajando mucho con nuestros compañeros del Gabinete Social. Esto no es solo un tema de policías, para reorientar los flujos, trabajando mucho con el sector salud, que además se suma una fuerza importante de especialistas de la salud a nivel federal para brindar atención a cualquier emergencia que se presente. Atendimos muchas emergencias de distinta índole, la gran mayoría de ellas que se pudieron resolver en el lugar, otros que tuvimos que trasladar, evidentemente el caso de las víctimas que ya mencionamos. Entonces, se trata de ampliar capacidades, de hacer mejor lo que veníamos haciendo y también establecer filtros de seguridad y conducción de los flujos de mejor manera. Para ello, igual se contribuye desde la movilidad. Vamos a regular el aforo que carga el metro hacia la zona. También vamos a pedir que con una extensión de horarios el metro nos ayude a desaforar la zona más tarde. Y son toda una serie de medidas que lo que tienen... Se cancela, por ejemplo, la bicicleteada, ¿no? La salida en Sí, bicicleta. el ciclotón pues no sería viable dado el movimiento de personas que va a haber y la infraestructura. Agradecemos la paciencia de todas y todos. Se aumentan pantallas, queremos elongar lo más posible, invitar a la gente a que vaya a los distintos lugares donde se van a colocar pantallas. Y la jefa de gobierno ha pedido también la coordinación con la zona metropolitana, los alcaldes de la ciudad, para que tengan en algunos lugares donde orgánicamente la gente se ha reunido a festejar. Hay que hablar de, por ejemplo, de la Glorieta de San Jerónimo en el partido anterior, que de manera absolutamente espontánea juntó cerca de 20,000 personas nada más en la Glorieta. Que esos espacios se aprovechen para que la gente los ubique como lugares donde pueden ir a festejar sin necesariamente acercarse al primer cuadro. Déjame interrumpirte un poquito, secretario. Básicamente lo que quieren es que el ángel abra sus alas, o sea, que se haga más grande la zona, ¿no? Así lo dijo la secretaria de Cultura, que las alas del ángel lleguen más lejos. Y vamos a estar iniciando con las actividades desde la Estela de Luz hasta el Metro Hidalgo. ¿Y los horarios? Los horarios... Se empieza el dispositivo. La gente se acerca desde muy temprano, aunque corremos un poco en paralelo con la propia lógica del estadio. El estadio abre puertas 4 horas antes del partido. Vamos a esperar, por ahí había alguna información respecto al inicio del partido, independientemente de la hora en la que inicie. 4 horas antes la gente vemos que está llegando al Ángel. Hay gente que acude un poco antes también, porque en el FanFest se transmiten partidos anteriores o en horarios anteriores. Entonces la zona tiene carga desde temprano, pero básicamente 4 horas antes, y vamos a estar regulando flujos cuando veamos nosotros con nuestras estimaciones que empezamos a tener la carga de 4 personas por metro cuadrado. Vamos a empezar a regular los flujos de modo que empiece a bajar la carga hacia el Ángel. Por supuesto, con filtros más estrictos, como dijo la jefa de gobierno, pero también siendo muy prudentes para que ninguna medida de seguridad termine ocasionando más problemas de los que quiera resolver. ¿Cómo les va a afectar esto del horario? Porque quiero aclararle a la gente que nos está viendo, yo ya había mencionado que estaba confirmado por declaraciones del seleccionador nacional, Javier Aguirre, en una entrevista, pero parece que están teniendo pues ahí reuniones de último minuto. Le pregunté a la jefa de gobierno antes de que saliera a su próxima reunión y me dijo que no hay una confirmación oficial todavía. Todo esto cambia, ¿cómo cambia en caso de que sea mediodía o en caso de que sea 6 de la tarde, secretario? Nosotros estamos listos para cualquiera que sea la decisión de, de la federación, de quienes tomen este tipo de decisiones. Nuestro operativo está pensado al margen del horario. Por supuesto, el cambio de horario implicaría ajustes en el tema del transporte público y de otro tipo, pero es un operativo robusto que, independientemente de lo que decidan, por las razones que sean, la ciudad está lista y estamos listos a partir de una evaluación, por supuesto, una evaluación crítica y una evaluación que también nos ha permitido recuperar buenas prácticas de lo acontecido en los partidos previos y en los festejos previos. Yo le voy a pedir al equipo que nos vaya marcando tiempos en caso de que tenga que salir, porque también entiendo que anda como su servidor sin comer y pues días largos, ¿no? Días largos, se entiende. Creo que aquí hay que apelarle a la conciencia de la gente, ¿no? Dicen que el sentido común es el único sentido que no tiene nada de común, ¿no? Que es complejo pedirle a la gente que a pesar de que se está celebrando, no empuje,
no se tire hacia arriba, que no se suba a monumentos o a estructuras. Y ustedes en toda la conferencia estuvieron insistiendo en eso, que lo más importante no es un partido de fútbol, sino es la familia, que regresen a casa, la vida humana. Yo creo que esto es muy relevante escucharlo del secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Pablo, porque la gente tiene que ayudar en esto. Así se pongan 50,000, 100,000, si la gente no toma las precauciones necesarias, pues nada va a ser suficiente. Así es, nosotros desde el gobierno vamos a hacer nuestra parte. Solamente la Secretaría va a incrementar en 50% su estado de fuerza en el Ángel en los primeros momentos. Conforme vayamos liberando estado de fuerza, por ejemplo, del estadio, lo iremos incorporando también a la zona en el mismo movimiento que hacen los aficionados, lo mismo el del Zócalo. Entonces, tendremos capacidades robustas en la zona, haremos nuestra parte, hará la parte el gobierno de la ciudad, que también va a desplegar una cantidad importante de servidores en una lógica de atención y proximidad, pero definitivamente esto necesita del concurso de la ciudadanía. Es muy difícil en una concentración de tanta gente llevar los riesgos o estar empujando los riesgos al máximo con conductas que no tienen, digamos, un sentido en un ambiente como el que se está buscando, un ambiente de festejo. Hemos visto cosas que pediríamos a la gente que se abstuviera, pensando en su propia seguridad y, por supuesto, en la seguridad de los demás. Nosotros creemos en la gente, no creemos que a la gente se le deba de tratar como menores de edad. Sabemos que deben de cuidarse y que debemos de participar todos en la construcción de esta seguridad. ¿A qué me refiero? Personas que se lanzan de estructuras elevadas o de mobiliario urbano, cuando lanzan en este juego de quiere volar a la persona arriba, a veces lo hacen primero con las manos o a veces usando telas o estructuras que no tienen la capacidad de resistir el peso de una persona cayendo de manera libre. Hemos visto cómo no logran detener a la persona y entonces impacta la nuca de la persona en el piso, y hemos atendido gente con traumatismo craneoencefálico por este tipo de actividades. Lo mismo quienes se avientan, a los que los han cachado, que son muchos desde luego y lo hemos visto, y ha causado incluso hasta cierta vamos a decir, burla o comentarios jocosos en redes, pero hay quienes no han cachado y los hemos tenido que atender con fracturas de extremidades. Tenemos también algo que fue muy relevante ahora el día martes, cuando hay la concentración de personas emulando por ahí alguna película. Literalmente la gente empezó a empujarse, y eso tiene, cuando hay gente en un espacio tan limitado y hay tanta gente, genera una onda expansiva que a veces es difícil de controlar. Lo que se sabe es que eso fue lo que más o menos ocurrió. Es una de las hipótesis que se tiene. Yo no quisiera adelantar conclusiones definitivas, pero es una de las hipótesis que se tiene y parte de una conducta, vamos a decir, de absoluto riesgo. Hemos visto, por ejemplo, que gente se organiza para realizar como peleas de box rápidas en el lugar. Hemos desactivado muchas de esas peleas, llevan incluso guantes. No tiene ningún sentido ese tipo de festejo, porque más allá de tomar decisiones y de uno ser responsable de lo que le pase a cada quien, afectas el entorno. Cuando hay una actividad de esas, véanlo, nada más tenemos mucha gente en un lugar, y para crear las condiciones para una pelea rápida, aunque sea por consenso de las dos partes, pues se abre de manera espontánea al público, y hay gente que a lo mejor no tiene nada que ver ni conoce a las personas que están ahí y recibe un empujón que puede generar caídas y conductas de riesgo. Entonces, creo que es tarea de ambos. Nosotros generar las condiciones para un buen festejo, generar las condiciones, incluso previendo la algarabía, previendo que muchas personas vean el partido en su casa están consumiendo alcohol y llegan ya habiendo consumido alcohol al lugar, no necesariamente lo consumen en el sitio, pero sí necesitamos que la gente ponga de su parte, que sea muy consciente de que hay personas rodeándolos, y que evitemos conductas de riesgo y que nos cuidemos unos a otros. Insistieron mucho en esto es abierto al público, pero limitado ahora sí a cierta capacidad, para que nadie se vaya a enojar en caso de que lleguen y no los dejen entrar. Y de hecho se va a cerrar el acceso
al inicio del partido, tengo entendido, ¿no? A ver si entendí bien. Es una regulación de aforo. Primero, el Ángel de la Independencia es un espacio público, no es un espacio privado en ningún sentido. Entonces, nosotros tenemos que tener presente eso porque es un derecho también que se contrapone a las limitantes que podamos establecer nosotros. Obviamente, la preservación de la integridad y la vida podemos entenderlo como algo que esté por encima incluso del derecho al uso del espacio público y es, digamos, en el dilema en el que estamos trabajando. Lo que vamos a hacer es monitorear estrictamente los espacios. Cuando veamos que los aforos se empiezan a llenar, la medida estándar es 4 personas por metro cuadrado. Vamos a empezar a tomar medidas para cerrar de afuera hacia adentro los flujos, para regular los flujos y si tuviéramos que cerrar de manera estricta, hermética, por supuesto que lo haremos, buscando siempre en primer lugar que haya condiciones, como decíamos, para la actividad, pero también evitando, y eso es un principio por el que nos hemos regido desde el principio, que la acción de la autoridad genere más problemas de los que pretende resolver. ¿A qué me refiero? Hay muchas conductas, por ejemplo, que a lo mejor la acción de la autoridad tiene que ser el llamado a la conciencia, el llamado a la prudencia, desactivar, mediar y no necesariamente detener a una persona, porque la detención podría generar, en un contexto de tanta gente, podría generar más riesgos a otras personas. Son valoraciones que hacemos con el monitoreo que vamos a tener de la zona y que nos han funcionado. Por supuesto, esto puede sonar chocante a la luz de lo ocurrido, pero que nos han funcionado y nos han permitido desactivar un sinnúmero de emergencias y de situaciones de riesgo que quizá son menos conocidas, menos difundidas, pero que sabemos nosotros que están ahí. Que también nos acordemos que los oficiales, hombres y mujeres, son seres humanos y a la hora de la emergencia también estuvieron en riesgo. Hubo pues hay una situación complicadísima en la que pues todos estuvieron en riesgo. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones, eh, mi respeto y mi admiración a los elementos que han mantenido en general con toda la empatía y nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos en general, pues una celebración pues muy reconocida a nivel mundial. Déjame preguntarte, secretario, lo mencionaba y tal vez a lo mejor lo tomaron como una broma, pero ¿sí es este tu compromiso más complicado en tu carrera? Es un reto, sin duda, Mayor, ¿no? mayor, muy importante, con una trascendencia que rebasa por mucho las fronteras de la ciudad, por decirlo de alguna forma, pero ha sido también muy satisfactorio, en primer lugar, porque hemos podido trabajar con un gran equipo, un equipo que encabeza la jefa de gobierno. Ha sido una aventura colectiva, vamos a decirlo así, y yo estoy sumamente agradecido con la jefa de gobierno por el apoyo a la institución y muy agradecido con nuestros compañeros de las distintas dependencias del gobierno de la ciudad, con quienes hemos trabajado ya desde hace, me atrevo a decir, casi años en esta encomienda, pero por supuesto desde el inicio del Mundial, pues nos hemos acercado mucho, hemos resuelto temas, nos hemos desvelado con muchos de nuestros compañeros prácticamente todos los días y eso genera un buen ánimo. Por supuesto, también genera un compromiso enorme cuando tenemos situaciones como las que vivimos. Y ha sido una experiencia retadora, sin duda, pero también muy, muy satisfactoria. Yo nunca pensé que iba a vivir un mundial desde esta trinchera. Tú ya te hacías en el estadio y o viéndolo en casa, ¿no? No, muy de niño puede ser. No, sabía que iba a ser así. Yo le dije al equipo antes de que iniciaran los primeros partidos que nuestra posición iba a ser la que tienen nuestros compañeros que están rodeando, por ejemplo, el estadio. Por ahí hubo un video muy bonito de unos compañeros, a lo mejor ellos no creen que sea un video bonito, pero que escuchaban el gol desde la posición que tenían guardando la seguridad del perímetro del estadio. Esa imagen tal cual es la que conversé con el equipo antes de que iniciaran las actividades. Les dije, nuestro papel va a ser ese, el de escuchar a lo lejos el festejo, saber que existe, estar contentos porque existe, porque pues, a todos nos gusta que gane la selección, pero enfocados en una actividad que poco tiene que ver con lo que sucede realmente en la cancha. Hay, obviamente, compañeros ahí, pero con la satisfacción de saber que lo que está ocurriendo adentro y toda la alegría que está generando el Mundial para mucha gente en México, en buena medida es gracias al trabajo de las y los policías de la ciudad. Un par de cosas para cerrar, secretario. En caso de que se necesite,
hay toda la voluntad también del gobierno federal, obviamente. He escuchado en diferentes ocasiones que el secretario Harfuch ha hecho un reconocimiento de cómo lo ha manejado usted y de cómo lo están accionando miles de elementos. ¿Han pensado en esa posibilidad de que se necesite el apoyo federal o se cuentan con los suficientes elementos a nivel local? Más allá de pensarlo o no, es una condición que sucede. Es decir, estamos en plena coordinación y trabajando todos los días con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza el licenciado Omar García, con la Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, con el CNI, con Protección Civil Federal. Ahora, y agradecemos mucho a todas las instancias, al ISSSTE, al IMSS, a Pemex, que han contribuido, contribuirán para el día domingo con un agrupamiento importante de médicos y de especialistas de la salud y la atención a emergencias. El gobierno federal y el gobierno de la ciudad tienen, creo yo, una coordinación ejemplar y al contrario, más allá de cualquier cosa, somos nosotros los que estamos agradecidos con el apoyo del gobierno de México, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y agradecidos con la coordinación que ha existido en todo momento. Ello, por supuesto, sin dejar a un lado la responsabilidad que tenemos como ciudad sede y como gobierno de la ciudad que ha recibido los 5 partidos del Mundial, ya el domingo llegando al fin de ellos, pero como estamos seguros de que va a ganar México. Esto no se acaba hasta que se acaba. Se acaba el tema del Estadio Azteca, pero seguimos. O sea, en otras palabras, estamos aquí escuchando a la gente celebrando en el Fan Fest. Está usted en vivo y en directo en esta transmisión con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero aquí estamos a un ladito, enfrente del Fan Fest, y esto sigue abierto y requerirá también pues, de toda la atención, porque continúan los locales, los que estamos aquí en la Ciudad de México, los turistas nacionales y los turistas extranjeros, pues aquí. Hasta el 19 de julio, que es la última fecha, entonces falta todavía camino. Por supuesto, la ciudad del día domingo concluye su función como sede ya específica, pero el Mundial sigue, la gente sigue y creo que hay que ser muy conscientes de que, y es parte del reto que tenemos que resolver, que el festejo en el Ángel, el ambiente que ha generado la ciudad, la proyección mundial que ha tenido nuestra ciudad en términos o en su papel de sede del Mundial, se ha vuelto muy atractiva para mucha gente. Literalmente hablando con personas en la calle, lo reportan los compañeros, nosotros mismos lo hemos hecho, nos dicen que han venido a la ciudad porque quieren vivir la experiencia del Mundial en la ciudad. Tú le dices, bueno, ¿y tu equipo? A lo mejor el equipo de esa persona está jugando en otro lado, ya fue eliminado, pero quieren venir a ver qué se siente en la Ciudad de México en el Mundial. Es parte de este gran aforo que ha tenido. Más lejos aún, secretario, hay gente que me ha dicho a mí, me voy a ahorrar los 120,000 pesos, los 60,000, lo que cueste. Yo prefiero estar en el Fan Fest ahí o en Reforma. Eso es un gran logro. Como a veces dice, un problema feliz. Eso, por supuesto, que ha traído un montón de gente, ya no digamos de nuestros estados vecinos. Ahora la jefa de gobierno presenta, además agradecemos mucho a distintos presidentes municipales del Estado de México y presidentes municipales del Estado de México que van a contribuir a esta labor de descentralización porque vimos en una estimación rápida que se hizo casi poco más del 40% de la gente que acude al Ángel no es de la Ciudad de México y vienen exclusivamente a ello. Entonces, qué bueno, la ciudad siempre tendrá los brazos abiertos para recibir a la gente, pero sin duda se ha vuelto un reto porque la gente quiere llegar al Ángel, quiere decir estuve en el Ángel en el Mundial 2026 y si a eso agregamos estuve en el Ángel en el Mundial 2026 cuando ganó México, pues ya es por partida triple y supongo que será una anécdota para toda la vida. ¿Dónde le tocará la jornada el domingo? ¿En el monitoreo? Hemos hecho supervisiones en campo, sobre todo en el centro, a veces en el estadio, muy rápido, de manera muy discreta, y estamos permanentemente en el centro de mando ahí hasta la madrugada. Nos hemos ido 4 o 5 de la mañana. Esto, sin duda, para nada es comparable con el tiempo que han invertido mis compañeras y compañeros en situaciones, por supuesto, mucho más extenuantes. Y si me permites aprovechar el espacio para agradecerles mucho a todo el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestro agradecimiento y reconocimiento por un trabajo extraordinario. Sabemos lo complejo que ha sido, pero estamos de verdad que
que muy agradecidos y reconocemos mucho también a sus familias. Esto ha implicado muchos sacrificios en todos los sentidos. Y el domingo sabemos y estamos listos para tener un éxito más. Abonando a eso, se lo puedo decir yo reportando desde aquí del centro, desde la inauguración, trabajo, mis respetos para el trabajo que están haciendo los oficiales, hombres y mujeres, en algún momento más complicado que otros por el campamento de los maestros que estaban en el centro histórico, ahora un poco más desahogados, pero era una doble o triple tarea en ocasiones y la verdad yo lo que me tocó ver fue siempre un trato generoso y de acuerdo al evento. Y bueno, ante eso, para cerrar, nada más, pronóstico. Pues sin duda es el partido más difícil que hemos tenido en este mundial. La selección de Inglaterra tiene jugadores muy buenos, pero yo sí creo que les vamos a estar metiendo como un 3-0. No, Les va a empezar como- ¿tanto así? Sí. 2-1. 3-0, vamos a confiar. Secretario, muchas gracias por sentarse a hablar con nosotros y ojalá que la gente que nos está viendo, así como está dejando el like, que nos ayude a compartir, a viralizar esta información que nos comparte el secretario de Seguridad en la Ciudad de México y espero que estos diálogos me permita que sean más continuos Por supuesto. y que la audiencia de Sin Censura aprecie. Le agradezco. Estamos a la hora. En saludos a todos los que